Hola amigos, bienvenidos a Mapa del Poder. Hoy es 16 de agosto del año 2025 y traemos un informe especial del panorama oriental en Europa. Temas fundamentales a tratar el día de hoy, pues tenemos declaraciones de diferentes personas importantes referentes a lo que viene siendo la Federación de Rusia. También tenemos la información de una nueva localidad que se ha capturado en la región de Dnipropetrovsk, al lado este, ¿no? Y bueno, también tenemos información de lo que viene siendo el flanco este, donde el ejército ruso pues continúa ampliando su control, lo que viene siendo el flanco del Limán, donde recordemos es, digamos, una de las zonas fundamentales a prestarle atención en los próximos días y semanas. Un saludo muy especial a las personas que me escuchan, en especial a nuestros suscriptores. Vamos a empezar directamente nuestra actualización del día de hoy. Vamos a empezar por el lado norte. Acá vemos el medio Difken, como nos corrobora la información de que lo que viene siendo la localidad de Kolodiashi, lo que representa pues el frente noreste de Limán, pues ha sido capturada efectivamente en su totalidad. Recordemos que desde ese punto pues el ejército ruso empezará a ampliar sus movimientos constantemente hacia rodear posiblemente Limán, como bueno, sabemos que en algunos análisis anteriores lo hemos revisado, ¿no? La información pues nos la brindaba el medio Diffgen, como mencioné, también el medio de los Starboard nos informaba de que efectivamente se habría realizado la captura en esta zona. En especial el día de hoy pues es más que nada la información que tenemos de este punto. También pues teníamos digamos algunos medios hacían eco de que en Sarachino el ejército ruso pues estaría siendo asediado por las tropas ucranianas, lo cual confirma digamos la presencia del ejército ruso. Aún estarían ahí consolidando sus posiciones. Ahora nos vamos a dirigir hacia lo que viene siendo el frente este de Konstantinovka. Recordemos que el ejército ruso habría realizado un movimiento hacia el lado este con la intención pues de enviar espionaje y sabotaje hacia la localidad de Ishevka, alrededor de 10 kilómetros, y bueno, que la idea sería pues como tal ingresar a cortar la carretera que conduce el norte de Konstantinovka. En este punto también tengamos muy en cuenta de que al sur en Klevanvik aún hay tropas atrapadas y ucranianas por supuesto, y siguen manteniendo ese flanco norte de Klevanvik. También la información el día de hoy, pues resulta y sucede que el medio del Comité Z, ¿no? Los mapeadores del Comité Z, pues nos corroboraban una información que días anteriores habíamos informado. Y aparte de eso, pues nos adelantaban, ¿no? O nos, digamos, nos actualizaban de un movimiento que incluso nosotros ya habíamos realizado, ¿no? Ya habíamos anticipado, y esto ya se ha confirmado totalmente, sí, pero incluso un poco más de lo que nosotros pues habíamos predispuesto a realizar en nuestro canal. Nuestras actualizaciones, diferentes medios, por supuesto, nos habían ampliado de que este movimiento se habría realizado el 12 de agosto. Bueno, pues alrededor de 4 días después, este movimiento sería el especulado, ¿no? Y bueno, habrían empleado sus posiciones, incluso hasta ciertas fortalezas que se encuentran en este punto. Recordemos que acá empiezan unas grandes fortalezas, por lo cual el ejército ruso pues tendrá, digamos, un poco más de impedimento en avanzar, como lo hicieron un poco más al lado oeste. Todo esto constituye, ¿no? Lo que viene siendo este gran bastión de fortalezas. Vemos, literalmente vemos cómo pues en este punto se están evitando esas fortalezas, y el ejército ruso pues está avanzando lo que viene siendo en este punto y también en este punto, ¿no? Están flanqueando los, digamos, las posiciones de las fortalezas que se encuentran en este lugar por todas esas localidades. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que desde este punto, queridos amigos, el ejército ruso podrá, digamos, desviar sus avances hacia cortar, por supuesto, estas carreteras que suministran o que pasan por estas localidades. Recordemos que ya viene el invierno y pues el ejército ruso quiere mantener las carreteras principales que conducen, digamos, la logística del ejército ucraniano en estos puntos. También teniendo muy en cuenta esto, recordemos que los movimientos hacia Mirnograd se están dando constantemente después de que el ejército ruso sigue estableciendo la posición en Pokrovsk, pues en Mirnograd el ejército ruso está realizando, digamos, la destrucción de diferentes
artefactos, ¿no? Acá vamos a ver la destrucción de una posición de donde se encontraba la brigada, perdón, lo que viene siendo, sí, la brigada número 53 mecanizada separada. Recordemos que al norte-sur está el segundo batallón de asalto naval de la Guardia y pues habría, digamos, depositado en este punto Rusia una bomba FAC, lo cual pues fue muy grande, ¿no? La explosión aparentemente es más o menos una FAC 1500, ¿no? No es una explosión tan grande como para una FAC 3000, pero tampoco como para una 500. Entonces yo creo que estamos entre la mitad, más o menos una FAC 1500 fue depositada en este punto donde pues se encontraban estas tropas. Como tal, también de este flanco, el ejército ucraniano pues este habría sido todo el avance, ¿no? Este habría sido todo el avance que el ejército ruso habría realizado, incluso pues habíamos mencionado que habrían logrado cortar esta carretera y que estos pequeños cachitos, ¿no? Le vamos a llamar estos pequeños empujes de lo que viene siendo, digamos, el reconocimiento, no habrían sido como tal, pues, eficientes en, digamos, constituir el flanco, pero que por supuesto habrían realizado ese movimiento hasta esta penúltima localidad o asentamiento, que es uno de los asentamientos, de los últimos asentamientos más grandes, ¿no? Sin contar, pues, lo que viene siendo Dobropilia. En este caso, pues el ejército ucraniano habría logrado expulsar aparentemente estos equipos de reconocimiento del ejército ruso, pero resulta y sucede que esa información fue en la mañana y digamos ya ahorita casi al tiempo que estamos realizando este informe, pues el ejército ruso pues habría realizado nuevamente ese movimiento de contraataque, lo cual pues nos da una idea de que las posiciones ucranianas en este punto escasean el personal, incluso veamos que nos avisan de que habrían tomado el control hasta lo que viene siendo este junte de carreteras de Dobropilia, incluso también habrían avanzado un poco más al sur, pero al mismo tiempo el ejército ucraniano estaría realizando empujes o contraofensiva, ¿no? En lo que viene siendo la parte norte. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque recordemos que incluso ayer pues se estaba hablando ya de que la paz, que aquello, que lo otro, pero bueno, el ejército ruso no deja de avanzar, ¿no? Entonces vamos a tener muy en cuenta lo que viene siendo este movimiento por toda esta carretera. Aparentemente ya han llegado hasta esta zona de acá. No vamos a, digamos, a actualizar esto como un movimiento verídico, vamos a esperar, por supuesto, pero hay que tener en cuenta, hay que tener muy en cuenta que si esto se ha mostrado, pues definitivamente es porque algo está sucediendo en ese punto. Vamos a dejarlo en esa zona. Recordemos que el ejército ruso pues está avanzando hacia Novodivyansk y también a lo que viene siendo Vyazovlirsk. En estos dos puntos, en estas dos localidades, pues estarían ya los grupos de reconocimiento y sabotaje del ejército ruso en este caso. Teniendo muy en cuenta eso, pues queridos amigos, tenemos que dirigirnos un poco más al sur porque traemos una información, así como lo vemos en este video, pues de una localidad, una nueva localidad de la región de Dnipropetrovsk. Es muy importante tener esto en cuenta ya que incluso al norte de esta localidad que ya ha caído, que ya serían tres localidades en todo este flanco, ¿no? En todo este flanco oeste serían ya tres localidades juntas. Que habrían caído ya en control del ejército ruso. Teniendo muy en cuenta eso, queridos amigos, recordemos que en este lado norte el ejército ruso ya habría tomado la localidad de Oleksandrorad, incluso nos contaban de que habrían llegado hasta lo que vienen siendo digamos, las fronteras oficiales de esas dos regiones, tanto la región del Donetsk como lo que viene siendo pues la región de Dnipropetrovsk. Hasta este Oblast habrían llegado, pero resulta y sucede que después de que cayó Malivska el 26 de julio, el ejército ruso habría realizado un movimiento el 5 de agosto hacia la captura de Shiveknek, pero resulta y sucede que esto lo teníamos en una zona morada porque no entendíamos si de verdad este movimiento se habría dado y las tropas ucranianas pues habían abandonado estas posiciones. Hay unas fortalezas mucho más al oeste. Recordemos que Dnipropetrovsk es una de las regiones más fortificadas, ¿no? Tanto por su importancia como por lo que viene siendo pues ya muy allegada a lo que le llaman las fortalezas del Donbass, de las afueras del Donbass. En fin, teniendo esto en cuenta, ¿no? Vorone viene siendo la localidad que ha caído en manos del ejército ruso el día de hoy.
Tenemos un video muy completo, ¿no? De lo que viene siendo pues la captura, cómo se han realizado los movimientos hacia esta localidad. Se ha capturado eficientemente en 24 horas. En el día de ayer se habría iniciado pues como tal el avance y pues se habrían izado por supuesto las banderas en este lugar. La bandera tricolor rusa ondearía una vez más en las posiciones de Ucrania, ¿no? Esto ya es inevitable para el ejército ucraniano de que el ejército ruso siga avanzando por mucho que trate de fortificar, digamos, estas posiciones. Teniendo muy en cuenta eso, queridos amigos, pues tenemos que recalcar, ¿no? Algo muy importante que fue lo del día de ayer. El día de ayer, pues recordemos que se reunió el presidente Vladimir Putin con el presidente Donald Trump. Tenemos, por supuesto, parte de lo que viene siendo lo que se mencionaba, ¿no? Ya el día de hoy, ¿no? El presidente Donald Trump el día de hoy, pues, habría posteado, ¿no? Hacia alrededor de las 10:46 de la mañana, un día excelente, muy exitoso en Alaska. La reunión con el presidente ruso Vladimir Putin fue muy exitosa, al igual que una llamada telefónica nocturna con el presidente ucraniano Zelensky y varios líderes europeos, incluyendo al respetado secretario general de la OTAN. Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz. Por supuesto, no, o sea, no hay que ser un idiota, ¿no? Para pensar diferente, que pondría fin a la guerra y no un simple acuerdo de alto al fuego que a menudo no se sostiene. El presidente Zelensky vendrá a Washington, D.C. al despacho Oval el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente se salvarán millones de vidas. Gracias por su atención. Él y su egocentrismo, pues sabemos de que el presidente Zelensky no va a aceptar, ¿no? El régimen de Kiev no va a aceptar un alto al fuego, ni va a aceptar una paz, ni va a entregar los territorios. Esto es más que obvio, ¿no? También se pronunciaba, pues, Dmitry Medvedev. Trump renunció a aumentar la presencia sobre Rusia tras la reunión con Putin en Alaska, declaró Dmitry Medvedev. Según él, la cumbre demostró que las negociaciones son posibles sin condiciones previas y al mismo tiempo con la continuación de la operación militar especial. O sea, lo que nos quiere decir es que mientras que se habla mucho, ¿no? Las Fuerzas Armadas rusas no van a parar, ¿no? Porque estos saltos al juego son totalmente son absurdos, ¿no? Ya hemos visto muchas veces. Los primeros resultados de la reunión, según el expresidente, fueron la restauración de un mecanismo completo de encuentros entre Rusia y Estados Unidos sin ultimátums ni amenazas. Lo principal, ambas partes asignaron directamente la responsabilidad de lograr resultados futuros en las negociaciones para detener las acciones militares a Kiev y Europa, subrayó el expresidente. Tenemos también un informe que, digamos, esto habría salido a la luz también el día de hoy. Es un informe de un analista de los mapeadores que nosotros, digamos, citamos a diario. Dice, la principal estafa que se está llevando a cabo actualmente desde Occidente se refiere a uno de los puntos claves del Acuerdo de la Paz, las llamadas garantías de seguridad para Ucrania. Medios estadounidenses informan que Trump discutió con la Unión Europea la opción de garantías similares del artículo 5 de la OTAN. Similares, esto significa, para los que no sepan, pues el artículo número 5 de la OTAN es que si se ataca a uno, pues todos responden, en pocas palabras. Eso significa sin países de la OTAN. Pero aún confiando en Estados Unidos y los europeos y por lo tanto en toda la infraestructura de la OTAN, tal es la metamorfosis. Aún no se ha especificado directamente quién ni cómo garantizará, esta seguridad, pero ya es bastante obvio que si se impulsa esta opción serán tropas estadounidenses sobre el terreno y suministro constante de armas o bien otra coalición de los dispuestos. Mm, Registrada de alguna manera elegante para que si algo sucede toda la responsabilidad recaiga sobre ellos. Cualquiera de esas opciones equivale a incorporar directamente a Ucrania a la OTAN sin un procedimiento legal. Simplemente vendrán y brindarán seguridad. ¿Y por qué? Porque Ucrania por sí mismo no puede hacerlo, lo cual en principio conviene a la Federación Rusa, ya que la desmilitarización es uno de los objetivos de Rusia, ¿no?
Parece que ni Wifco, ni Kelov, ni el resto de la gente, incluyendo a los líderes de la OTAN, entendieron la advertencia de Putin y están intentando llevar a cabo una estafa descarada para que las tropas extranjeras puedan entrar en Ucrania de una forma u otra. Algo muy absurdo, ¿no? Pues porque sabemos que la OTAN directamente está incluso entrenando las tropas. Y seguirán con esta zanfona hasta el final. El ejército ruso tendrá que volver a cerrar la tapa del piano. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Incluso se pronunciaban algunos líderes europeos, entre ellos voy a recalcar a lo que viene siendo FICO. El tratado de paz debe incluir garantías tanto para Ucrania como para Rusia, ¿no? Decía el presidente. El primer ministro eslovaco Robert Fico afirmó que el tratado de paz debe incluir garantías tanto para Ucrania como para Rusia. Los próximos días demostrarán si los principales actores de la Unión Europea apoyarán el proceso de paz y pondrán fin al conflicto ucraniano, o si continuará la fallida estrategia europea de intentar debilitar a Rusia mediante este conflicto con una increíble asistencia financiera, política o militar a Kiev, declaró. No quiero, digamos, tener en cuenta de que este presidente Fico de Eslovaquia, pues, digamos, es muy neutral, ¿no? O sea, como que tampoco es pro Unión Europea, pero tampoco es pro ruso, ¿no? Pero mantiene, digamos, ahí em, digamos, su neutralidad, lo cual, digamos, es bueno, ¿no? También para ambas partes, por supuesto. Tenemos un video muy exclusivo, ¿no? Que publicaba el Kremlin.ru directamente desde el avión presidencial, como los F-35, pues estaban escoltando el avión presidencial de Putin cuando salía de Alaska, ¿no? Algo muy, digamos, simbólico, por supuesto. Y bueno, esto también representa, digamos, de una forma u otra que Estados Unidos está dispuesto a colaborar. ¿Qué decía Vladimir Putin el día de hoy? Pues Rusia prefería el fin de las hostilidades en Ucrania. La eliminación de las causas profundas de la crisis deberá ser parte de la base para una solución, decía el líder ruso. Se reunió tras las conversaciones en Alaska. Rusia expuso con calma y detalle su postura sobre la situación en Ucrania. Moscú respeta la postura estadounidense al respecto. La visita en Alaska es oportuna y muy útil. El presidente abordó la solución justa para una crisis. Las conversaciones fueron muy francas, significativas y, en mi opinión, nos acercan a las decisiones necesarias, concluyó el presidente de la Federación Rusa. Ya solamente, digamos, quedaría, ¿no? Comentar de que incluso Donald Trump, pues, había dicho que no habían invitado a Xi Jinping, que por una cosa o por la otra, pero en pocas palabras también, un dato a tener muy en cuenta, resulta y sucede, pues, que Xi Jinping le dijo, aparentemente, ¿no? Le habría dicho a Donald Trump que mientras él estuviera en el poder, China no atacaría Taiwán. Y esto es muy importante, ¿no? Porque después de esta reunión van a suceder muchos cambios geopolíticos. Vamos a ver, en realidad yo creo que el conflicto ucraniano es muy complejo. Esto lleva más de 100 años gestándose, es tanto conceptual como, digamos, en el terreno, es, digamos, una forma difícil de comprender y de dar solución. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Aquí el reporte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, queridos suscriptores. No olviden dejar su like, no olviden comentar, suscribirse, hacerse miembros del canal si así lo desean para participar en contenido exclusivo y, por supuesto, activen la campanita para recibir nuestras notificaciones diarias. Dios los bendiga, la paz esté con ustedes y hasta la próxima.